ya empezando esta presentación. Muchas gracias, antes que nada, a la BUAP por esta invitación. Gracias, por supuesto, a Mauricio Montiel por permitirme ser parte de esta plática. Gracias a Turner, por supuesto. Y ahí está nuestro escritor invitado, Mauricio Montiel. Vamos a platicar el día de hoy de Un perro rabioso, noticias desde la depresión. Quiero decir a la gente que nos está viendo que es un libro muy duro, es un libro que es difícil de digerir para cualquier persona que lo lea, pero cuando lo leemos, personas que somos cercanas a Mauricio Montiel, es todavía más difícil asimilar este testimonio, esta estética también de la depresión, que es además muy necesario. ¿Por qué es muy necesario? Porque, y se dice aquí en el libro, se tiende a pensar que la depresión es una cuestión de debilidad, que es una cuestión que se quita así si le echas ganas, ¿no? Se tiende a pensar que la tristeza equivale a la depresión. Eso es otro mito también. Y se tiende a pensar que la depresión afecta más a mujeres, y eso tampoco es cierto. Se habla más de la depresión en mujeres porque ellas, nosotras, lo hablamos más. A los hombres, en una sociedad como la nuestra, y casi puedo decir en cualquier tipo de sociedad, no se les permite hablar de la depresión, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, todos esos matices, pero especialmente de la depresión, y es por eso que se reportan menos casos, que no quiere decir que no exista en los hombres. Y yo creo que es muy valiente por parte de Mauricio Montiel traernos este perro rabioso que estamos todos tratando de aniquilar al maldito perro. Y qué importante, Mauricio, que hayas escrito este libro. Me gustaría que nos platicaras de entrada justo eso. Tú dices aquí, a ver, no sé, citas a alguien que dice que la depresión no es, es más bien la falta de vitalidad. O sea, no es necesariamente las ganas de morir, sino que te falta energía. ¿En qué momento tú tienes esta energía para empezar a escribir este libro en donde tú hablas de todo tu proceso de adicciones y de depresión? Bueno, pues primero que nada, querida Mariana, como siempre, muchas gracias. Gracias a la FENAL y BUAP por esta invitación para hablar de pues este testimonio, como ya lo comentó Mariana, un testimonio desde mi enfermedad que me permitió también ver o abrir un poco más el espectro y no centrarme solo en mí, sino en distintas personas, distintas personalidades que han atravesado que han tenido su temporada en el infierno depresivo. Yo, como lo comento en el libro, he tenido dos momentos muy fuertes en mi vida de contacto con la depresión. Uno en el 2014, a raíz de una intervención quirúrgica. Digamos que esta enfermedad física redundó en una enfermedad psíquica que fue la depresión y que fue mi primer contacto con el perro rabioso. Y un segundo brote todavía más fuerte que el primero en 2018, que fue el que detonó este libro del que estamos hablando ahora. Tú comentabas ahora lo de esta cita que es de Andrew Solomon, un autor para mí fundamental. Tiene un libro absolutamente maravilloso que se llama Un Atlas de la Depresión, El demonio del mediodía, un atlas de la depresión. Y él menciona esto, justamente hace la diferenciación entre lo que es la depresión, la melancolía, la nostalgia, la tristeza, lo que tú ya decías, que son estados anímicos contenidos en la depresión. Y él habla justamente de que digamos así, la primera señal de la depresión es la falta de vitalidad. Y eso es bien importante señalarlo, ¿no? Para que te des una idea y para que se den una idea quienes nos están viendo y escuchando. Tú me conoces y yo soy completamente antifútbol. O sea, el fútbol es uno de los 35 millones de cosas en el mundo que me tienen sin cuidado, ¿no? Lo que ocurre o deje de ocurrir en el fútbol. Bien, en 2014, que fue el Mundial, no me acuerdo dónde, en alguna parte del mundo, obviamente, y que yo tuve este primer brote depresivo, lo único que me mantuvo, digamos, con cierta vitalidad y con cierto impulso para levantarme de la cama en medio de la depresión, era ver los partidos de fútbol. Para que te imagines, para que dimensiones cómo estaba yo de fregado, ¿no? Entonces era decir, si me levantaba, no sé, suelo levantarme ya muy temprano, 6 de la mañana, así, a veces un poco antes, pues
la perspectiva de mi día era, pues, ¿para qué me levanto? O sea, ¿para qué me levanto? Me estoy sintiendo muy mal, sé que estoy pasando por algo que no solo es la tristeza, ni la melancolía, ni la nostalgia, sino es algo más, es un desequilibrio químico. ¿Y para qué me levanto? Entonces decía, bueno, pues a las 2 de la tarde juega Islas Cook contra Islas Seychelles, ¿no? En el Mundial. O quien fuera que jugar. No sé si hay equipos de fútbol allá, pero bueno. Y entonces eso fue lo que me mantuvo, ¿no? Eso fue lo que me mantuvo con cierta vitalidad. Eso, y también, como lo señalo en el libro y como no lo dejaré de señalar, pues el hecho de pensar en mi hija y de tener que ser responsable por alguien más, no solo por uno mismo. Yo, la verdad, y no exagero al decir que, pues, si no existiera Lía, mi hija, híjole, pues muy probablemente no estaría hablando ahorita con ustedes, ¿no? Eso es un hecho. Me queda muy claro que en los dos momentos, como digo, que tuve la mordedura, experimenté la mordedura del perro rabioso, lo que me salvó, a final de cuentas, lo que me ayudó fue pensar en mi hija, en decir, tengo que hacerme responsable con alguien más, y no solo eso, sino qué herencia le voy a dejar, qué herencia de dolor se deja a las personas, pues la gente que decide quitarse la vida, ¿no? Es un tema súper complejo, como lo sabemos, ¿no? Es un tema para el que no hay una solución exacta. Lo decía bien Albert Camus, al que cito también en el libro, en El mito de Sísifo, uno de sus libros clásicos, que es el único problema verdaderamente filosófico, es el suicidio. Es algo que nunca, o sea, han corrido ríos de tinta y seguirán corriendo ríos de tinta al respecto, y no habrá una solución a este gran enigma que es por qué alguien decide quitarse la vida. Entonces, bueno, obviamente el hecho del suicidio, que yo sé que no es un tema pues, muy alegre para estar discutiendo un sábado por la mañana, pero creo que son temas que se tienen que enfrentar, ¿no? Y de los que, como tú bien decías, Mariana, no se suele hablar porque, híjole, no es que para qué hablar de esos temas oscuros, para qué hablar de la enfermedad, mejor ahoguémosle en alcohol, vayámonos a la cantina, etcétera, que es lo que solemos hacer los mexicanos, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, yo en mi experiencia con la depresión, y es una experiencia, por supuesto, intransferible, aunque creo que aunque creo que es compartible y entendible para otras personas, hablo también en el libro de, pues, esta ideación suicida que me estuvo rondando muy tenazmente, sobre todo en la segundo brote depresivo en 2018, y que por fortuna, como digo, ya con esto termino esta primera intervención, pues la presencia de mi hija y la idea de mi hija fue la que me dijo, no puedes heredarle esto, ¿no? A ella. En este libro, como dice Mauricio, no nada más se habla de una experiencia, ¿no? Sí es un testimonio, pero también es una recopilación de información, como yo decía, de la estética de la depresión, que yo sé que Mauricio además es un escritor, una persona muy, muy visual, es decir, las imágenes que acompañan este libro, las imágenes que acompañan su cuenta de Instagram, son muy, muy importantes. Y justo eso, habla de muchas, desde, digamos, cultura más pop, como es Anthony Bourdain, Ajá. este gran chef que se suicidó, como Sylvia Plath y como grandes depresivos de la literatura, suicidas famosos, como decíamos, ¿no? Plath, Bourdain, Hemingway, y no se juzga. Es que esto es muy importante de este libro. No hay ningún juicio de por qué se suicidó, teniendo o no teniendo hijos, hijas, por qué esta persona teniéndolo, comillas, todo, terminó con su vida. Entonces, es muy, muy importante la recopilación también de historias de personajes del mundo de la cultura, por así decirlo. Pero también hay otro elemento que es la literatura del propio Mauricio Montiel. Porque si no, tendríamos un testimonio importante y una recopilación de otras experiencias, pero la forma en la que también nos cuenta Mauricio su depresión tiene momentos, la verdad es que bien bonitos dentro de la tristeza. Por ejemplo, dice: sé que busco mi reflejo en el espejo de otros, sobre todo aquellos que comparten conmigo el temperamento artístico. Mi terapeuta dice que debo concentrarme más bien en el cristal que devuelve mi propio rostro, pero a veces siento que ese cristal está temporalmente hecho añicos. La depresión es justo eso,
el espejo personal roto en 1000 pedazos. Tratamos de hallar lo que somos entre los fragmentos que se diseminan por el suelo. Veo al Narciso de Michelangelo, Medici de Caravaggio asomándose a su estanque solo para toparse cara a cara con la oscuridad más profunda. Es que eso es cuando te digo o sea, a mí me enchina el cuero porque además, no a ese nivel, Montiel, pero yo también he tenido procesos de depresión y qué importante es reconocerse en este texto. ¿Qué respuesta has tenido, ya que ha pasado un rato que se publicó este libro, de otros lectores o de otros depresivos que han encontrado en tus líneas un espejo? Pues mira, puedo decir que me ha ido bien con el libro. Esto es importante decirlo. El libro nació original, o sea, su cuna fue Twitter. De todos los sitios del mundo que pudiera haber elegido, elegí Twitter para empezar a hablar de mi depresión, ¿no? Imagínate nomás. Esto, cuando yo empecé con este diario público de la depresión del 2018, como digo, en el 2014 también llevé un diario que, o sea, no he dado, y no sé si vaya a dar algún día a la imprenta, pero ahí lo tengo guardado. Y en el 2018 decidí hacer este ejercicio en un principio catártico, que, como he dicho, terminó siendo terapéutico, ¿no? Para mí. O sea, vi que efectivamente la escritura puede servir, no a todos, no hay soluciones. Cada depresión es intransferible, cada enfermedad mental es intransferible, y no puedes decir que lo que le funciona a uno le va a funcionar a todos. Entonces, yo no puedo dar recetas, es lo peor que alguien puede hacer, y decir, mira, pues ponte a escribir, haz tu diario, tómate esta pastilla, evita esto, toma esto otro, etcétera. No hay soluciones, por desgracia. Todo es prueba, error. Entonces, durante ese proceso de escritura del diario público en Twitter, como digo, fue donde me topé para mi sorpresa, con una cantidad de lectores que fue aumentando al paso de los meses. Se volvió este diario un hilo muy extenso. Estuve escribiéndolo, ahora no recuerdo exactamente, pero debieron ser durante 5 meses más o menos, para que te des una idea y para que se den una idea. Entonces era un hilo muy largo, ¿no? Y conforme iba yo poniendo obviamente las anotaciones diarias, pues se iban sumando lectores, ¿no? Que luego se iban a recorrer el hilo hasta el principio. Y ahí fue donde me topé con esto que me ha parecido muy importante, y que ya lo dijiste tú, de visibilizar los trastornos mentales, visibilizar las enfermedades, ¿no? Sobre todo, también lo mencionaste tú al principio y es muy importante decirlo, en una cultura como pues específicamente la mexicana, ¿no? De el hombre tiene que ser, los hombres no pueden llorar, los hombres se van a la cantina con los amigos a ahogar las penas, como decía, en alcohol, y oyendo a José Alfredo Jiménez, ¿no? Uno de nuestros mayores depresivos, por cierto. Sí, un gran artista depresivo. Entonces, bueno, pues todo esto al principio lo hice llevar este diario de manera pública, lo hice con mucho temor, porque sabemos lo que es Twitter, ¿no? Es como ya sabes que yo le digo, el basurero azul, este lugar donde la gente va a echar ahí toda su basura por lo general, cada vez con mayor frecuencia, y se ha vuelto una plataforma completamente tóxica. En 2018 ya lo era, no quiero decir que, además, la plataforma no se volvió tóxica por sí misma, son los usuarios los que se han vuelto cada vez más tóxicos, y la pandemia, como sabemos, agravó eso a la enésima potencia, esa toxicidad del usuario de las redes sociales. Pero bueno, en 2018, pre-pandemia, cuando empecé a llevar este diario público, yo me dije, lo voy a hacer como ejercicio, y a la primera de cambio que me llegue un insulto, una mofa, un decir, ay, ¿a quién le está importando? Ay, estás triste, ay, no manches, ¿no? O sea, no nos hagas perder el tiempo con tus tristezas. Dije, ahí lo detengo. Pero ocurrió lo contrario. Como te digo, se empezaron a sumar lectores a este hilo, de donde se volvería después el libro del que ahora estamos hablando, y pues mucha gente haciéndome obviamente observaciones muy generosas, muy amistosas, gente obviamente que no conozco y que probablemente nunca conoceré, pero que fueron comprendiendo el proceso por el que yo estaba pasando, ¿no? Y luego también la gente que empezó a preguntarme, a pedirme, si no recetas directamente, pero sí consejos. Oye, mi novio, mi novia, mi papá, mi tío, mi hermano, tal, han tenido, me topé con, imagínate, una cantidad de gente que me decía, oye, pues yo tengo a alguien muy cercano que ha intentado quitarse la vida 2 veces, lo hemos llevado a clínicas,
ha estado en tratamientos y tal, y pues no sale de ahí, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? Y yo lo que digo, bueno, pues lo único que puedo recomendar es que se hable de esto con primero, se verbalice, se saque desde dentro esta oscuridad, ni modo, con los seres más cercanos. También los seres más cercanos es un compromiso muy fuerte el de tratar con un enfermo de depresión o con cualquier trastorno mental. Es muy fuerte para los familiares, la esposa, los hijos, etcétera, pero pues ni modo, es parte como del paquete que te toca cuando estás tratando con una persona que tiene depresión, ¿no? Esa sería la primera recomendación. Y la segunda, yo les decía, ir con especialistas. Yo no soy un especialista, yo no puedo estar diciendo, como decía hace un momento, este es el remedio ideal, a mí me funcionó esto, no. Es acudir con especialistas y sobre todo, si ya se están viendo que estas tendencias autodestructivas se van marcando cada vez más. Hay por ejemplo, algo que sí aprendí con todo lo que, bueno, el material que leí y del que sigo leyendo porque quiero seguirme informando sobre esta enfermedad, es que lo peor, como digo, es guardarse las cosas. O sea, echar todo para adentro, ¿no? Y estar así como si uno quiere visualizarlo así con la nube de los locos Adams de lluvia así encima de la cabeza, pero sin decir nada, ¿no? Entonces, eso es lo más peligroso, guardarse las cosas. La cosa es expresar, y si alguien ve que un familiar, como digo, un ser querido, está en esa actitud y que ya lleva un tiempo sumido pues en esta especie de nubosidad permanente, hay que sacarlo de ahí, hay que empezar a sacarlo de ahí. Hay varias cosas. Claro, esto que dices del familiar o del novio o del amigo es muy difícil porque tendemos a pensar que porque nosotros queremos tanto a esta otra persona la podemos ayudar y no podemos ayudar. O sea, si una persona tiene un trastorno, tiene una enfermedad mental, no podemos ayudarlo diciéndole, échale ganas. No podemos ayudarlo diciéndole, pero, o sea, no entendiendo, no respetando su depresión. Es decir, pero si tienes todo, eres joven, tienes trabajo, tienes dinero, ¿qué te hace falta? Y entonces esta persona que la está cargando el carajo, también que no es imbécil, dice, sí es cierto, y me quiero matar. Sí. Y no puedo respirar, porque es que es esa sensación de no puedo respirar. Entonces es muy delicado y como tú dices, hay que ir con un profesional. Hay que saber distinguir, no nada más nombrarlo, porque una vez que lo nombras es que ya lo tienes identificado, pero ¿en qué momento dices, bueno, pues estoy pasando por una racha de tristeza lógica, estoy pasando por un duelo, y en qué momento dices, esto ya no, no es tristeza nada más, no es, es que corté con mi novio. Otra que me gusta muchísimo cómo lo escribes aquí, Mauricio. Dice, había experimentado la nostalgia en días de lluvia, pero no la depresión profunda. La nostalgia es llevadera, una mascota que se acurruca entre los brazos para que la acariciemos. La depresión, por el contrario, es un perro feroz que nos enseña los dientes desde una esquina, que es bellísimo y muy, muy triste al mismo tiempo. Pero sí, saber distinguir es muy, muy importante. Pero si no lo sabemos porque no somos profesionales, entonces, ¿cuál es el proceso? Y a lo mejor te sonará como muy básico, pero es ir con un psiquiatra y encontrar ahora sí que el cóctel perfecto para nivelar los químicos del cerebro. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo fue ese diagnóstico y cómo trabajaron las drogas contigo? Para mí. Sí, bueno, pues eso es un tema que obviamente me interesa muchísimo. Mis padres son médicos, mi madre falleció ya hace algún tiempo, exactamente en el año noviembre de 2005, y justamente ahorita que hablabas del duelo y de la tristeza, de la melancolía, bueno, parte de esto lo aprendí gracias a la narrativa o al relato que he ido pudiendo hacer con ayuda de mi psicoanalista. ¿Sí? Que por cierto, ella, que es una mujer a la que respeto y estimo muchísimo, por supuesto, que me ha ayudado enormemente, ella piensa que en un primer nivel el enfermo de depresión específicamente se puede tratar con análisis, okay. ¿Sí? O sea, sin medicamentos. Ajá. Cuando esto... Digo, voy con ella desde el 2014, justamente a partir de este primer brote durante el Mundial de Fútbol, por así decirlo. Ajá. Yo llegué con la analista que al día de hoy me sigue atendiendo semanalmente.
Y en ese momento, bueno, pues ni se habló, como acababa yo de llegar de ella, no se habló de medicamentos, no se habló de un tratamiento para la depresión. Yo en ese momento, cuando llegué con ella, estaba muy enganchado, y de eso hablo en el libro, del Tafil, del alprazolam, que esa es otra cosa que también podemos, que creo que es importante subrayar, peligroso es automedicarse. Sí. Qué peligroso es decir, no, pues es que sabes que yo leí en internet, o leí un tuit donde decían que el Tafil me funciona para la ansiedad y tal, ¿no? Y entonces tú vas a las farmacias X, vas con el médico de al lado y te da tu receta. Ay, pues ¿qué tiene? No, pues no puedo dormir. Tal. Ah, pues eches esto. El Tafil y el alprazolam es un medicamento extraordinariamente adictivo, extraordinariamente adictivo. Yo estuve enganchado a él durante 15 años. 15 años. Ahora lo digo así, digo, no puede ser. Entonces, cuando llegué con mi analista en 2014, yo estaba con el Tafil, ¿sí? Y eso más o menos me nivelaba, más o menos. Luego, afortunadamente, pues me llegó una racha de cierta bonanza emocional, que nunca puedo decir que he sido enteramente feliz, salvo en momentos muy específicos de mi vida, que son, la verdad, pocos. Uno no puede hablar así como de que, ay, qué feliz soy. Puede decir que está tranquilo y que está bien con su vida en un momento determinado, ¿no? Pero la felicidad ya sabemos que es por rachas y hay que saberla identificar. Y bueno, me llegó. Oye, dime. Hacer una pausa. Perdón, rapidísimo, porque justo citas a Hemingway, que dice Hemingway, la felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que conozco. Sí, y mira que habla uno de los, bueno, pues como tú dijiste hace un momento, uno de los grandes depresivos de la historia de la literatura, y además pues terminó con una serie de tratamientos psiquiátricos poderosísimos, entró electrochoques, entraba y salía de clínicas de desintoxicación y de clínicas psiquiátricas, en fin. Pero bueno, en mi caso, ya para aterrizarlo con los medicamentos, ya en 2018, cuando tuve este segundo brote depresivo que redundaría en la escritura de Un perro rabioso, ahí fue donde mi analista me dijo, creo que ya se tiene que acompañar el análisis de un tratamiento psiquiátrico, de un tratamiento médico. Hay que recordar y hay que insistir, psicólogo, psicoanalista y psiquiatra no son sinónimos, no es lo mismo. No es lo mismo la psicología que el psicoanálisis que la psiquiatría. De estos tres, el psiquiatra es el único que puede recetar medicamentos porque es médico. O sea, pasó por estudios de medicina. Los otros dos no. Pueden haber estudiado medicina, pero no forma parte intrínseca de su profesión como sí lo hace en la psiquiatría. Bien, entonces fue así en el 2018 como empecé a tomar ya medicamentos, que además el psiquiatra que me atiende hasta ahora, y que también un hombre al que estimo y respeto muchísimo, con el que he tenido muchas muy buenas conversaciones, él detectó que yo estaba pues enganchado del Tafil, adicto al Tafil, y tuvo que sacar primero el Tafil. O sea, fue un proceso de sacar un medicamento mediante otros para poder tratar la depresión que yo tenía, que no podía ser tratada con Tafil. Entonces eran como en mi caso fueron dos cosas que se tuvieron que atender, ¿no? Uno, la adicción al alprazolam, y la que tuvo que ir saliendo poco a poco de mi organismo. No se puede interrumpir, mucho menos después de 15 años de estar tomando eso, es peligrosísimo. Y a la par, ir tratando la depresión. O sea, en mi caso fueron esos dos focos médicos, por así decirlo, que se tuvieron que atender para nivelar la química cerebral. Y otra cosa que también menciono en el libro, que fue como la primera cuerda que me tendieron para empezar a salir del pozo, fue haber acudido a un grupo de alcohólicos anónimos de manera diaria durante algunos meses, que pues me ayudó. Es muy, como sabes y como hemos visto en las películas, y que es todavía peor que en las películas en la realidad, pararte enfrente de un salón con gente pues desconocida, que es alcohólica, que tiene los hogares destrozados, que es adicta no solo al alcohol, sino a otras sustancias, y decir, pues soy fulanito de tal, soy alcohólico, aunque yo no me considero todavía alcohólico, y adicto al alprazolam, y empezar a contar tu experiencia es durísimo. Es un primer espejo que yo me puse, y a partir de ahí pues empecé a llevar ya mi proceso con especialistas. Y bueno, te quedaste, parece que nuestra querida Mariana se quedó un poquito congelada. Yo
Bueno, pues seguiré hablando un poco del libro y del proceso. Decía hace un momento que en mi caso, pues tuve que pasar, como decía, primero por análisis, para luego llegar con el psiquiatra que al día de hoy me sigue atendiendo. Y el mismo psiquiatra me dice que no hay una receta infalible para la depresión. Los mismos especialistas, como me confiesa mi psiquiatra, están muy pues desconcertados ante la depresión porque cada metabolismo es distinto. Entonces, no se puede recetar los mismos medicamentos. Si 2 medicamentos le funcionan a un paciente con depresión, eso no quiere decir que los mismos 2 medicamentos le van a funcionar a otro paciente con depresión. Entonces, los mismos especialistas dicen, es una enfermedad muy misteriosa, muy compleja, porque no sabemos cuál es la receta para... O sea, me ha dicho mi psiquiatra, dice, ¿qué más quisiéramos nosotros que decir, mira, con estos 2 medicamentos que ya son como más de uso común entre los pacientes de depresión, se puede llegar a una solución médica? Pues no es así, y no creo que vaya a llegar, por desgracia, esa solución médica así como de varita mágica, ¿no? Es súper importante lo que dices, y yo quiero abonar también con la reiteración de que ni tú ni yo somos psiquiatras, no somos médicos, pero es muy importante. Hace algunos años, digamos 20 años, era Prozac, así como cacahuates para todos, ¿no? Y después vienen estos antidepresivos que le llaman de nueva generación, que son mucho más específicos, pero sí necesitas irlos nivelando de manera muy cuidadosa para encontrar el cóctel perfecto, porque por lo mismo, y qué bueno que haya más específicos para diferentes trastornos o tipos de depresión, necesitas encontrar tu cóctel, y no es fácil, y yo me la pasé muy mal durante unos meses tratando de encontrar la mezcla perfecta. No por eso hay que claudicar en el intento de encontrar un medicamento. Es muy importante otra cosa. De pronto se tiende a decir, es que ese güey es bipolar, güey. Un día está de buenas y otro día está de mal. No, a ver, estupidez. No, una cosa es trastorno bipolar y otra cosa es una persona que un día está de jeta y otro día está de buen humor, ¿no? O que es muy voluble. Sí. Es que estoy bien deprimida, güey. No, espérate. O sea, sí, cuando vivimos una depresión, no usamos la palabra de manera gratuita, ¿no? Porque sabemos que no estamos hablando de una tarde lluviosa de nostalgia. Y otra cosa también que me gustaría también que nos compartieras es que la gente piensa que un antidepresivo te va a hacer feliz o que va a ocultar tus emociones, y entonces no vas a poder sacar las emociones que tienes atoradas. O sea, conozco gente muy cercana a mí que dice, es que, güey, los antidepresivos, pues es que te impiden sentir la real tristeza que sientes, y me parece muy irresponsable. En ese sentido, ¿te has topado también con este tipo de mitos o expresiones que me parecen peligrosas, irresponsables por lo menos? Sí, no, por supuesto, y es muy importante no estar usando estos términos como muy tan a la ligera, ¿no? Es que esta tipa es bipolar, es que este güey se la pasa deprimido, ¿no? A ver, ojo, son enfermedades, y claro, en el uso común, en el uso coloquial, han pasado a formar parte, pues, de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Me siento medio deprimido, tal. Pues sí, o sea, yo entiendo que se puede tomar como un sinónimo de me siento triste, nostálgico, melancólico, etcétera, ¿no? Down, también decimos, es que estoy medio down ahora, ¿no? Pero hay que saber identificar cuando esos estados anímicos que son súper importantes, hay que decirlo también, y tú lo sabes, Mariana, o sea, hay que sentirse melancólico, hay que sentirse nostálgico, hay que sentirse triste, hay que llorar, ¿no? Hay que reír también, por supuesto, más que llorar, esperemos, pero no embotellar todas esas sensaciones porque, híjole, no es que está mal, es que se ve mal, híjole, es que no quiero causarles, esto también me he topado mucho, ¿no? Es que no quiero causarles una molestia a mis seres queridos, es que no quiero molestarlos, es que ellos tienen su vida. Y así, bueno, pues así se han ido muchas personas que por no molestar, por embotellar esas sensaciones, pues se van, ya no aguantan y dicen hasta aquí llegué, ¿no? Es bien importante identificar cuando uno, o sea, el primero que tiene que identificar que algo está mal
es uno mismo. Claro. O sea, y decir, ok, un día me levanto, ahora que tenemos esta temporada de lluvias, que la verdad me encanta, aunque sí, pues hay días en que dices, híjole, ya que le pare de llover, Ay, pero sí. No, pero que te levantas y dices, híjole, está lloviendo y pues sí me siento, y andas pues apagadón, como es lógico, pero eso es lógico. De eso a estar deprimido hay un salto cuántico que tiene que ver con un desajuste de la química cerebral. Sí. Y ahí es cuando ya esa tristeza, esa downess, si la queremos llamar así, ¿no? Se va prolongando y se va prolongando y se va agudizando y empieza a perder este sentido de la vitalidad, de decir, yo, pues, ¿para qué? Como les decía que me ocurrió a mí, ¿para qué me levanto? O sea, ¿para qué hago esto? ¿Para qué todo, no? ¿Para qué leo? ¿Para qué escribo? ¿Para qué veo cine? ¿Para qué voy al teatro? ¿Para qué? O sea, cuando ya empiezan esas preguntas de, pues, ¿para qué es esto? Muy probablemente ya hay una depresión ahí o está comenzando algo, un proceso de desequilibrio químico, y ahí es cuando se tienen que prender los focos rojos y decir, a ver, ojo, hay que atender esto, ¿no? Porque esto ya no nada más es una tristeza porque lleva 4 días el huracán Ida, ¿no? Sí. O sea, a mí yo tuve dos etapas de depresión. Una hace muchos años, hace como unos 20 años, más o menos, que era ese para qué todo, ¿no? Y la última me pasó, otra vez vamos a hablar de lo mismo, pero cuando terminé una relación de 10 años, ¿no? Claro. Con mi novia. Y entonces yo, después de un año que me diagnosticaron duelo patológico, fui con la psiquiatra finalmente, y entonces le dije, es que yo no creo estar deprimida, o sea, es lógico que yo estoy triste por una relación. Y me dijo, güey, no tienes idea de la cara. ¿Cómo te estás descomponiendo? Me dice, claro que estás deprimida, estás absolutamente deprimida. Entonces, sí, claro, aunque haya motivos, porque muchas veces dices, no tengo ningún motivo y no tengo ganas de moverme. Entonces, esa es una depresión a lo mejor crónica, que no es una enfermedad ya que traes independientemente de tu entorno. Pero incluso cuando el entorno te da razones para estar triste, puede ser que no estés nada más triste, sino que estés en depresión. Entonces, sí es bien importante, de verdad te lo digo, hablar de estas cosas, tanto en esta plática como el diálogo que genera entre 2 o más personas este libro, Un perro rabioso, noticias desde la depresión. Ahora, de la parte, Montiel, que no es tu vivencia, tu experiencia, la parte de investigación. La última vez que te vi, voy a hacer una confesión, pero no te voy a balconear. Montiel estaba desvelado, por así decirlo, y entonces un taco de cochinita y una chela reparadora, y estaba leyendo un libro del suicidio. Y yo así, Montiel, ayúdate, carajo, vamos a ver por qué estás leyendo un libro del suicidio en esta situación. Pero sí hay un interés genuino de tu parte de investigar casos de depresión, casos de como decíamos hace rato, de la estética, del terror, de la tristeza, de la nostalgia. Entonces, la parte de investigación para complementar al perro rabioso, cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, pues para mí lo que he dicho es que yo tuve que crearme una red, ¿no? Primero, obviamente, la red afectiva con mis seres queridos, con mis familiares, con mis amigos más cercanos, y luego una red de contención cultural, ¿no? Mi interés, cuando empecé con el diario público en Twitter, lo recuerdo perfectamente bien, el primer libro que releí, ya lo había leído hacía años y pues obviamente no me había tocado tanto como me tocó ahora, y lo menciono, es como una especie de diálogo permanente que entablo con ese libro a lo largo de mi libro, es Esa visible oscuridad de William Styron, un extraordinario autor estadounidense, autor entre una novela muy famosa que se hizo película también muy famosa, La decisión de Sophie, una película tremenda sobre la Segunda Guerra Mundial, los abusos nazis, etcétera. Bueno, William Styron tiene este libro que su memoria se llama Esa visible oscuridad, Memoria de la locura, y es su experiencia personal con la depresión. Es un libro pequeño, profundísimo, durísimo, tremendo, que simbra hasta las fibras más íntimas, ¿no? Y ese fue el primer compañero que elegí
para mi propio viaje en el infierno, para mi propia temporada en el infierno, ¿no? Uh-huh. Y a ese libro y a ese autor, William Styron, pues empecé a decir, a ver, ¿qué otros autores, qué otros artistas han tratado la depresión? Y no solo la han experimentado, sino la han reflejado en su obra, ¿no? Y entonces fue ahí donde empezó la indagación, ¿no? O sea, a la par de estar yo padeciendo la depresión, dije, bueno, pues tengo que hacerme de compañeros culturales, ¿no? Compañeros literarios, compañeros cinematográficos, compañeros plásticos, compañeros teatrales, etcétera, etcétera, compañeros filósofos, para que me vayan. Quería explicarme un poco a mí mismo mi proceso a través de otros, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué fue lo que experimentó, por ejemplo, Vincent Van Gogh, otro de los grandes depresivos de la historia, ¿no? Uno, cuando lee la correspondencia que mantuvo, esa nutrida y estremecedora correspondencia entre Vincent Van Gogh y su hermano Theo, que sabemos que fue como su marchante, es el registro también pormenorizado de los altibajos psíquicos de Van Gogh. Y uno se va dando cuenta en qué momentos Van Gogh podía, por ejemplo, él, por decir así, a diferencia de mí, toda proporción guardada, él no podía crear cuando estaba en uno de los bajones depresivos. No podía pintar, no, estaba paralizado. Yo lo que pude hacer, como digo, como ejercicio terapéutico, pues fue lo que terminaría siendo este libro, pero Van Gogh no podía pintar, ¿no? Entonces, poco a poco, como te digo, fui tejiendo esa red de compañeros y cómplices culturales y me sirvió mucho para verme en otros espejos también trizados como el mío y decir, bueno, pues por desgracia y también por fortuna, no he estado solo ni estoy solo. Fíjate que si pensamos en Van Gogh, como tú dices, bueno, claro, el señor, vemos cómo pintaba, se cortó la oreja. Digo, nos hace lógico, pero, por ejemplo, hablas de Rothko en el libro, que ahí sí dices, no estamos viendo ningún indicio o símbolo de la oscuridad, la tristeza, sin embargo, ahí estaba. Y hay que buscar de pronto también en la cultura, incluso la cultura pop, ¿dónde están los personajes, ya sea de ficción o los artistas, en donde vemos estos dejos de depresión? Me refiero a algo más pop tipo, mencionas también a Tokyo Blues, ¿no? De Murakami. Ahí está también. Platicábamos el otro día también, por ejemplo, en The Catcher in the Rye, El Guardián del Centeno. Ahí está la depresión en todos sentidos, y es un libro que también te ríe. Yo me río muchísimo cada vez que leo The Catcher in the Rye, pero hay algo también que me estruja el corazón, y ahí está la depresión. Películas como Lost in Translation, de Sofía Coppola, ahí está la depresión. Entonces, a mí me gusta justo el encontrar ahí dónde están estos dejos o señales evidentes de la depresión, y como tú dices, ahí pues irnos encontrando en estos diferentes personajes. Dices hacia el final del libro, la depresión, dice Juvenal Acosta, tu amigo, un escritor también, no se cura, se entiende. Alguien que ya lo ha vivido, que ha estado en el fondo, que ha estado lidiando con eso como tú, ¿qué es lo que sigue? Siempre estar atento a los pequeños indicios de recaídas, o es algo que ya a toro pasado y ya quedó atrás. ¿Cómo lo vives ya? Yo creo eso, lo que acabas de citar de mi queridísimo Juvenal, que también pues, ha experimentado estas tormentas en algún momento de su vida. En una de las tantas llamadas que hice con él, él dijo esta frase, soltó esta frase que yo dije, no sabes lo que acabas de decir, o sea, es de verdad algo que lo he repetido infinidad de veces, que es: la depresión no se cura, sino que se comprende. Entonces, a partir de eso, pues hay que, también lo que traté de hacer es eso, al darme cuenta, es decir, quise llegar a una mayor comprensión de mi enfermedad, ¿no? O sea, no a curarla. Yo me decía otra muy querida amiga, que también ya leyó el libro y pues me agradeció que haya escrito el libro y que también ha pasado por estas tormentas, me decía, es que como, volviendo a la metáfora del perro, dice, al perro rabioso hay que darle sus golosinas. Sí. O sea, hay que como darle sus treats, como se dice en inglés, ¿no? Hay que darle sus treats para mantenerlo ahí así como calmado, dice, porque en el menor momento se te olvida que le tienes que dar sus golosinas y te pega otra vez la tarascada y
vas para abajo. Entonces, uno que ya ha sido tocado, como es mi caso, por la depresión, yo lo que comenté en algún momento en alguna entrevista que me preguntó quien me entrevistó, ¿cómo ves el mundo posterior a la depresión? ¿No? El mundo claro, del que habla Dante en la Divina Comedia, con el que cierro el libro justamente con ese pasaje de la salida del infierno de Virgilio y Dante. Y me decía este entrevistador, ¿cómo llevas el mundo claro? Y digo, bueno, pues es un mundo donde las nubes de tormenta están ahí en el horizonte, ¿no? Como ahora los vemos ahora con todos los huracanes que nos han tocado. Y digo, lo que espero es que de repente no las vea venir a una velocidad, otra vez a una velocidad vertiginosa, y pues espero que se queden ahí. Y termino diciendo algo así en la entrevista como, bueno, siento que hay probabilidades de lluvia por la tarde, pero ahorita, pues como ahorita el cielo está despejado, ¿no? Eso. Entonces, así es como la llevo. Sí también hay que decirlo, sí hay una luz al final del túnel, una luz al final del infierno, como bien lo elabora Dante, como digo, en la Divina Comedia. Nada más que para encontrar esa luz, uno no puede hacerlo solo. Por eso Dante necesita su Virgilio. Todos tenemos que tener un Virgilio que sí nos vaya llevando y que diga, pues aquí están los condenados, a los lujuriosos, acá están los golosos, y ya que pasamos por todo ese infierno, decir, bueno, y ahora ya vamos a salir, ¿no? Y ahora vamos, como termina la Divina Comedia, en uno de los pasajes más hermosos de la historia de la literatura, y así fue como pudimos contemplar de nuevo las estrellas, ¿no? Después de haber pasado por todo esto, y ahí está la luz otra vez. Yo quiero decirle a la gente que nos ve que Mauricio Montiel no es una persona que está iluminada, no es una persona que está siempre feliz, no es una persona optimista, por lo general, y me encanta eso. O sea, lo digo con mucha felicidad, en el sentido de que la gente que es o sea, si existe gente antivacunas, pues imagínense gente antidepresivos o anti-ansiolíticos, porque dicen, ay, no, yo quiero vivir mis emociones, yo no quiero un químico que me haga feliz. Pues hay que combatir la estupidez, ¿no? Sinceramente, porque no es una varita mágica, no funciona de un día para otro. Como tú dices, es muy delicado el asunto de medicarse, automedicarse, porque te puedes descuajeringar en cualquier momento. Es simplemente algo que, como tú dices, te hace ver las estrellas. O sea, no, ay, qué bonito el mundo, sino que dices, es como salir a flote y lidiar con la vida. Y la vida no es fácil, y la vida no es feliz, no siempre. La gente que dice que es una persona muy feliz, que la vida es lo mejor del mundo, no confío mucho en ella. No. Pero sí, digo que bueno que eres todo esto, porque eres un ejemplo de supervivencia, porque sí lo eres, y también que se puede trabajar con la depresión, se puede crear, y El perro rabioso es un ejemplo de esta creación, y compartir un testimonio que no te hace ni débil, ni vulnerable o vulnerable dentro de un contexto que es importante. Y bueno, pues finalmente el ejercicio de escribir El perro rabioso, a ti como escritor, ¿qué te dio? Pues una cierta sensación muy relativa de paz interior, de tranquilidad, de decir, bueno, pues pude hacer esto, pude hacer este libro, ¿no? Pude salir, pude ver de nuevo las estrellas. Como decía hace un momento, no hay que jactarse de que, pues ya listo, ¿no? Ya estuvo, chao, adiós depresión, para siempre. No, o sea, pongo entonces, bueno, eso, me da esta sensación de cierta paz interior, de decir, bueno, pues ya, otra cosa, ya puedo, como tú decías hace un momento, ya nombré esto, ya lo identifico, entonces ya sé más o menos los síntomas que para mí conlleva esta enfermedad. Entonces, en cuanto empiece a ver, espero que ya no en mi vida, no me puedo jactar de eso. Esos síntomas es de inmediato decir, aquí hay algo mal, aquí ya estoy detectando esto, ya sé para dónde va esto, ya sé que ahí viene otra vez el perro, ya estoy oyendo otra vez los ladridos, y atenderlo, ¿no? Eso es bien importante.
Cito el caso que menciono, no recuerdo si lo menciono o quizá lo menciono solo de pasar en el libro, no porque no me interese, sino porque pues ya era hubo un momento en que tuve que hacer como un corte de caja y decir es que son demasiadas referencias ya culturales, ¿no? Demasiado. David Foster Wallace, uno de los grandes escritores estadounidenses contemporáneos, que terminó suicidándose después de haber tenido años de estar en distintos tratamientos contra la depresión, con distintos medicamentos. Él habla en algunos de sus textos extraordinarios sobre esta experiencia también. Y ahí está, o sea, con todo y la escritura, con todo y la fama que tenía David Foster Wallace, apuntaba a ser, lo fue, como digo, uno de los grandes escritores norteamericanos contemporáneos, pero aspiraba a ser algo más, o sea, apuntaba a ser un escritor que realmente quizá, quién sabe, a dónde hubiera llegado, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, no, ni la escritura, ni la fama, ni los amigos, ni las traducciones, ni los viajes, no pudieron, no fueron suficientes para impedirle que se quitara la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con ese perro. No hay que jugar con el perro rabioso. Hay que atenderlo y hay que decir, híjole, como digo, darle sus golosinas para tenerlo ahí, aplacadón. Correcto. Y que la aparente felicidad como la conocemos de manera fácil no nos engañe. O sea, alguien como Robin Williams, pero si todo el tiempo está riendo, pero si todo el tiempo está haciéndonos reír. No, ojo, sí es muy importante. Cuando vemos esas señales, nunca echarlos abajo de la cama, sí atender y también reiterar lo que decía hace un rato. Si vemos a un familiar, no lo podemos ayudar con una palmadita en la espalda, lo podemos ayudar llevándolo a un tratamiento adecuado con un profesional, porque no nos corresponde a nosotros ese tratamiento. Un perro rabioso, noticias desde la depresión, está en Turner. Mauricio Montiel Figueiras, pues gracias por permitirme presentar de manera virtual este libro y gracias a la feria y gracias a la editorial por este espacio. Yo creo que sin más. Pues al contrario, querida Mariana, pues gracias a ti. Hago un pequeñísimo comercial del programa que tenemos, pues tú y yo y Neif Yeya, donde hemos tratado este y otros temas, Zona de Contagio en YouTube, ahí estamos de manera semanal y estamos abordando este tipo de temas, ¿no? Temas que pueden ser dolorosos, pero que se tienen que abordar. Hay un episodio, el episodio 8 de Zona de Contagio, está dedicado justamente a la depresión. Hablamos con un especialista en estos temas y se aborda también la necesidad, la urgencia de que los distintos gobernantes, pero específicamente en México, consideren estos trastornos como asuntos de salud pública. Es importantísimo, son trastornos muy onerosos, muy costosos, medicamentos, psiquiatras, ya si te tienen que internar, en una clínica, etcétera, ¿no? Y si no se consideran asuntos de salud pública, esto puede redundar en una especie de pandemia psíquica que se va a descontrolar. Espero que no llegue a eso, pero sí hay que subrayar que es urgente que las autoridades consideren estos trastornos como asuntos de salud pública. Y pues muchas gracias a todos quienes estuvieron este sábado por la mañana. Gracias a ti, querida Mariana, nos vemos allá en nuestro espacio. Y pues gracias a la feria de la UAP y hasta pronto. Muchas gracias. Ya. Listo.